Muy buenos días, comenzamos Prohibido Olvidar por Graffiti FM 87.9 en Mar del Plata, miércoles de 9 a 10 horas, con Pablo Aceto y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día, estamos acá en el Ecuador de la semana, a la media mañana. Causa gracia, uno quiere ser fino y, No sé y, por qué el Ecuador, y- no y porque entiendo. está en el medio de la Sí, semana. pero... Entonces, el Ecuador se marca como el medio, Sí, sí, sí. el paso cúspide Ah, de la semana laboral. claro, claro. Pero bueno, vamos, aparte de estas discusiones tenemos otras más. Sí, 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 sí. Esta mañana viene, como se darán cuenta, viene caliente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Las elecciones en Ecuador y Guatemala y el ingreso argentino a los BRICS, vamos a contar de qué vamos a hablar, qué noticias vamos a desarrollar hoy. ¿Romper relaciones con China? Comunicado de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata y obras de reversión del gasoducto norte. La columna de Pablo Aceto se llama Con el BRICS ante la crisis occidental. Muy bien, esos son los temas que trataremos de conversar en el día de hoy, en el programa. Y no sé, Pablo, si tenemos la columna de Cortés. Por supuesto. Muy El bien. pasado 20 de agosto tuvieron lugar las elecciones generales en Ecuador y la segunda vuelta electoral en Guatemala. Las de Ecuador fueron solo para completar el periodo gubernativo 2021-25, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. El presidente neoliberal Guillermo Lasso, acorralado por las evidencias de corrupción de su gobierno y familia, que lo tenían a horas de ser destituido en juicio político, pateó el tablero empleando el mecanismo constitucional de la muerte cruzada, que permite a cualquiera de los dos poderes destituir o disolver al otro, llamando a elecciones adelantadas, que son las que se acaban de producir, para renovar ambos poderes para completar los mandatos. La muerte cruzada requiere que se den ciertas circunstancias que a juicio de muchos no estaban aquí presentes, pero la Corte Constitucional avaló la decisión de Lasso. La favorita para ganar la primera vuelta era Luisa González, del partido Revolución Ciudadana del expresidente Correa, que terminó obteniendo el 33% contra 23% de Daniel Noboa. Revolución Ciudadana había sido la gran ganadora de las elecciones subnacionales de febrero y es actualmente el partido con mayor estructura nacional. No obstante, en ese país existe una gran estigmatización hacia el correísmo y los otros 7 candidatos se pueden ubicar en el espectro ideológico del anticorreísmo. Tras los 10 años del gobierno de Correa, 2007-2017, que entre muchos otros logros habían hecho descender la inseguridad con sus políticas sociales y también de seguridad pública, los gobiernos neoliberales de Lenin Moreno y Lasso, presionados por el FMI en el marco de una economía dolarizada desde 2000, recortaron ferozmente todos los servicios públicos: educación, salud y seguridad. Los recortes en estos rubros y en el sistema carcelario, unidos al atractivo que significa para muchas ramas de la delincuencia una economía dolarizada, produjeron un espectacular incremento de la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado en los últimos años. El país pasó a ser el principal exportador mundial de cocaína, desplazando a Colombia, que sigue siendo el primer productor. Existe el riesgo de que en segunda vuelta el anticorreísmo se una y supere a la fórmula González-Andrés Arauz. Este último había sido el candidato presidencial del correísmo en 2021, que también se había impuesto en la primera vuelta y sufrió esa situación. Se produjeron homicidios de candidatos y dirigentes políticos durante la campaña. El de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, muy cuestionador del narcotráfico, pero también enfrentado ferozmente con el expresidente Correa, impactó negativamente en las posibilidades de Luisa González,
quien anteriormente en algunas encuestas parecía poder ganar directamente en primera vuelta al superar el 40% exigido para ello por la Constitución. Correa dijo que Villavicencio, que perdió un juicio por injurias que le hizo el expresidente, trabajaba para la CIA y que a esta le servía más muerto que vivo por los efectos de su asesinato sobre la campaña del correísmo. En paralelo a la elección presidencial, se llevaron a cabo 2 consultas populares sobre temas ambientales que fueron ganadas ampliamente por sus defensores. En el caso de Yasuní, se trata de una zona amazónica con gran biodiversidad y con pueblos originarios que han elegido vivir en aislamiento, que ya había sido objeto de un ambicioso proyecto durante el gobierno de Correa, y siendo Alberto Costa su ministro del área. Se había propuesto un fondo internacional para compensar a Ecuador por abstenerse de realizar explotación petrolera en esa muy prometedora cuenca, en beneficio de los servicios ambientales que la misma proporciona a toda la humanidad. Después de varios años, los fondos obtenidos fueron escasos y se dio luz verde a la explotación petrolera en la zona. Ahora, la consulta popular obliga al gobierno a desmantelar en un año las instalaciones. En Guatemala, el balotaje fue ganado por Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente electo democráticamente en 1946 y antecesor y en la misma línea de Jacobo Arbenz, quien fue luego destituido por un golpe propiciado abiertamente por los Estados Unidos en 1954. En Guatemala, la corrupción del sistema político llega a tales extremos que el solo hecho de levantar Arévalo la bandera de la anticorrupción lo convierte en un candidato muy progresista a pesar de la tibieza de sus propuestas en muchas otras áreas. Se encontrará con un aparato estatal, tanto en lo legislativo como en lo judicial, copado por esos intereses espurios que ya han empezado a operar en su contra. Llegado Arévalo inesperadamente a la segunda vuelta, el Ministerio Público comenzó acciones para tratar de demostrar que el movimiento Semilla, el partido de Arévalo, había llegado ilegítimamente a su personería, allanando incluso su sede y así tratando de impedir su presencia en la elección definitiva. La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a Semilla tras la decisión de una corte inferior de suspender su personería y así Arévalo pudo estar en la segunda vuelta y ganarla ampliamente. Pero sin duda este tipo de acciones continuarán. Mientras, numerosos funcionarios judiciales exiliados del país por haberse enfrentado a la corrupción festejaron en el exterior la elección de Arévalo. La Argentina, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía fueron aceptados a partir del próximo 1 de enero como miembros plenos de los BRICS, organización cuya sigla representa a sus miembros actuales, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La decisión se tomó durante la 15ª cumbre que tuvo lugar el 22 y 23 de agosto en Sudáfrica. El organismo es crecientemente el más importante de una serie de foros, acuerdos y también espacios de libre comercio, como la Organización de Cooperación de Shanghái, el Acuerdo China-ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el tratado comercial llamado RCEP, el mayor del mundo, entre China y otras 14 naciones del Indo-Pacífico y otros. En ninguno participa Estados Unidos ni Europa, aunque el último nombrado incluye a algunos aliados suyos como Australia. Son acuerdos políticos, diplomáticos, mayormente económicos la mayoría, y algunos de seguridad. Su aparición, pero sobre todo su crecimiento, reflejan el acelerado desarrollo de un mundo multipolar, muy diferente del unipolar, hegemonizado por Estados Unidos como única superpotencia, que había quedado conformado tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Las ventajas para países como Argentina de este orbe multipolar quedan demostradas, para no ir más lejos, con la reciente y muy novedosa utilización de yuanes prestados por China para pagar la mayor parte de lo que se entregó al FMI en los últimos meses, e incluyó también una parte adelantada por Qatar. Mucho más importante y legítimo, comparados con los discutibles pagos del ilegal préstamo del FMI a Macri, son las perspectivas de comercio, colaboración e inversiones que todos los países del sur global van ampliando a medida que diversifican sus relaciones de todo tipo con las potencias emergentes en un nuevo orden que claramente conlleva la declinación relativa, hay que subrayar, de los Estados Unidos y su cada vez más satelizada Europa.
Las nuevas incorporaciones de los BRICS son todas potencias energéticas, incluida Etiopía, en este caso no por sus hidrocarburos, sino por su recientemente habilitada gigantesca represa hidroeléctrica del renacimiento etíope. También alimentarias algunas. En Argentina, tanto Bullrich y Macri, en este caso contradiciendo su propio archivo de declaraciones públicas sobre los BRICS, como Milei, salieron a repudiar el acuerdo que estaría en condiciones de frenar si llegaran al gobierno y quisieran. Pocas actitudes chocan tan frontalmente con sus históricas críticas a los gobiernos peronistas, acusándolos de, entre comillas, aislar a la Argentina del mundo. La oposición al ingreso a los BRICS, un acceso a espacios diplomáticos y económicos mundiales como pocos, muestra que esas posiciones en realidad apenas disimulan su vocación de colonia de los Estados Unidos, meca única y obligada de todas sus miradas, en un mundo donde precisamente el grueso del crecimiento económico y político está por fuera del estrecho ángulo que sus anteojeras les permiten divisar. En el caso de Milei, además, sus declaraciones contrarias al relacionamiento con China y Brasil, los principales socios comerciales de Argentina, muestran la gravedad de la catástrofe que se avecinaría para nuestro país si llegara a la presidencia, por más que solo lograra llevar a cabo parte de la destrucción que se propone. Los BRICS poseen además un banco propio de desarrollo, presidido actualmente por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, en rápido crecimiento, y con muchas posibilidades de ser alternativa a los préstamos extorsivos que vienen de las instituciones nacidas de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra, como el FMI y el Banco Mundial. Un tema de tratamiento en los BRICS que genera gran expectativa mundial es la desdolarización, acelerada especialmente en los últimos tiempos como reacción al uso también extorsivo que viene haciendo Estados Unidos del hecho de que la mayor parte de las reservas mundiales y del comercio internacional se realicen en su moneda. Aunque se especula con una moneda propia de los BRICS, por ahora el principal avance no será ese, que es complejo, sino la creciente utilización de otras monedas nacionales en el comercio internacional en creciente detrimento del dólar. La Asociación de Cooperación Argentino-China, cercana a Bullrich, advirtió sobre la catástrofe de romper relaciones con el gigante asiático. Romper relaciones con China equivale a sufrir media sequía al año y perder 8.000 millones de dólares, dijo Francisco Orell, presidente de la entidad. La propuesta de romper relaciones diplomáticas con China por comunista, que anticipó Javier Milei, generó preocupación en la diplomacia y en el sector agroexportador ante la posibilidad de que el libertario llegue a la presidencia y complique el vínculo con uno de los principales socios comerciales de Argentina. De concretarse la medida de Milei, significaría romper vínculos comerciales por más de 8.000 millones de dólares anuales, principalmente en soja y derivados. Este tipo de enfoque refleja una comprensión limitada de las relaciones internacionales. También parece estar teñida por un sesgo ideológico que podría comprometer la estabilidad de empleos en Argentina, como la pérdida de un mercado significativo para nuestro país. O también, como ha dicho Javier Milei, salir del Mercosur. Hay una cuestión que es de contradicción, porque, a ver, se define como capitalista, no como ideologizado. A ver, de hecho, el principal socio comercial de China es Estados Unidos. Sí, lo dijiste varias veces. Es más, cuando se analiza la situación económica entre Estados Unidos y China, no se sabe dónde empieza China y dónde empieza Estados Unidos. A ese punto, que las sanciones
hay una guerra comercial entre China que ya está terminando, entre Estados Unidos y China, donde Estados Unidos se da cuenta que cuando hacía sanciones a China, resulta que estaba sancionando a las empresas de Norteamérica. Porque son las empresas norteamericanas las que están radicadas en China en gran parte. Están las propias chinas, están las alemanas, las francesas, las rusas, está todo el mundo ahí. Entonces se encontró con que al sancionar a China se estaba sancionando a sí misma. Lo mismo le pasó a los europeos con el tema de Rusia. Eso es un tema que vamos a hablar después. Claro. Que se terminan pegándose un tiro a los pies. Le pasó al Reino Unido con el Brexit, donde la más perjudicada fue la que tomó la iniciativa de separarse, que es el Reino Unido. Claro, sí. Los problemas de la Unión Europea vienen por otro lado, pero no por la separación de Reino Unido. Entonces, digo, si sos tan pragmáticos, te vas a pelear con los dos principales socios comerciales, que es Brasil y China. Claro. ¿Quién te va a comprar ese 70%, no, perdón, 80% de carne vacuna? No, 80% de carne de todo tipo que te compra China, el 80% de la producción de carne la compra China. ¿Quién te lo va a comprar? ¿Israel? ¿Quién te lo va a comprar? ¿Estados Unidos? Si Estados Unidos produce más que nosotros. Entonces, ese delirio místico, eso de echarle la culpa a los comunistas, claro, a los socialistas, Vos fíjate son... que ni Estados Unidos se fija en las ideologías. Sí, pero cuando se fije porque está buscando otra cosa. A ver, principal socioeconómico, que es lo que vamos a hablar más tarde, de Alemania, es China. China es el principal socioeconómico de prácticamente todo el mundo. Ahora, menos Milei, que él, lo mismo en su momento dijo Bolsonaro. Vino Brasil, vinieron los productores de Brasil, vinieron los militares de Brasil, los diplomáticos de Brasil dijeron, déjese de hablar macana. Lo que pasa es que Brasil es un país y nosotros hoy por hoy somos un velero al viento. Sí, además, entonces acá puede pasar cualquier cosa, pero el 80% de la producción de carne, el 70% de la producción de soja, que te la compra China, ¿quién te la va a comprar? No, y está demostrando el candidato Milei una visión bastante limitada. No, lo que pasa es que él busca la fácil, que tampoco lo va a hacer, porque evidentemente no. Él busca asociar todo lo malo con la izquierda. Claro. Entonces, a Rodríguez Larreta le dice que es de izquierda, Cristina es de izquierda. La izquierda tiene sus propias culpas, no vamos a decir que no. Ahora, él todo lo malo lo ve, son cosas de la izquierda. Y entonces ahí resume un poco un discurso simple que un país despolitizado como el argentino, que ya sus bibliotecas, como en otros tiempos, no son ubicadas, donde los entretenimientos son pasatiempos, entonces le permite resumir en la izquierda. ¿Viste? Entonces a la izquierda la pone a Cristina, a Larreta, le mete todo. Y alguno de la izquierda que también pareciera que le gusta darle la razón. Y con eso define todo. Ahora, es la segunda economía del mundo. ¿Qué clase de capitalista es este? Muy bien, ahora vamos a comentar un comunicado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata. Queremos reafirmar
que la educación pública, gratuita y laica debe ser una prioridad de cualquier gobierno. La reforma universitaria de 1918 y el decreto de gratuidad universitaria de 1949 son la base para la igualdad de oportunidades, el crecimiento y el ascenso social de todos los argentinos. La docencia y la investigación son funciones sustantivas de nuestra universidad pública. Estamos decididos a sostener nuestra universidad, que trabaja por un futuro sostenible y el bienestar de la comunidad. La educación es un derecho humano universal que no puede ponerse en riesgo. Bueno, este es el comunicado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a otro tema. Antes del anuncio de la suma fija, Massa puso en marcha las obras de reversión del gasoducto norte. Con una inversión de 710 millones de dólares, el proyecto permitirá llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias del noroeste argentino, así como conectar hogares a las redes de gas natural. Massa dijo que más del 60% de la energía del norte argentino es energía térmica. Hace 45 días se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner y tomamos la decisión de traer al norte argentino y al centro de la Argentina nuestro propio gas, que vale 4 veces menos y lo podemos pagar en pesos. Con lo cual cuidamos los dólares de las reservas, garantizamos abastecimiento energético y abaratamos costos. Las obras permitirán llevar el gas de Vaca Muerta a las industrias de Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, así como la conexión de hogares a las redes de gas natural y el desarrollo a escala de actividades industriales como por ejemplo la minería del litio, y se podrán realizar exportaciones hacia el norte de Chile, centro de Brasil y a Bolivia. Bueno, esperemos que esta buena noticia sea así. ¿Vos tenés algo para agregar, Pablo? Bueno, primero, sí. Hubo una pérdida de yacimiento. Vos fíjate qué fácil que es destruir, ¿no? Sí, sí, es lo más fácil. Bolivia fue siempre un gran productor de gas. Se da un golpe de Estado. ¿Cuánto duró? 2 años. Un año, creo. Un año y medio, no más. Y Bolivia pierde la capacidad exportadora. Sí. En un año tiraron por la borda 20 de... Claro, porque para producir, armar, crear, es ladrillo sobre ladrillo, cosas que fallan, que hay que revertirla, volver a avanzar. Ahora, el que vino hizo pelota todo, no siguió con las inversiones como para ir a encontrar... Bueno, ahora resulta, ¿hace cuánto que está el nuevo gobierno? ¿Va a ser 2 años? Más o menos. Tardó 2 años para encontrar yacimientos nuevos. Ya lo encontraron. Es cierto, el gas natural es más barato que comprar los barcos, pero también es cierto que se nos vende a valor de mercado cuando es nuestro gas. Digo, eso no hay que olvidarse. Y no hay que olvidarse que esa industria de litio deja menos del 3% de retención. A mí me parece bárbaro lo del gasoducto, pero el gasoducto lo pagamos nosotros, lo que tendría que haber sido una inversión extranjera, porque en definitiva ellos lo van a usar para vendernos a nosotros el gas a precio de mercado y para ellos exportar el gas
Entonces, esto es como cuando hicieron el ARSAT. Todos estamos muy orgullosos de nuestro satélite, pero la verdad que nosotros pusimos ese satélite para que los gallegos hagan el negocio del 4G. Digo, porque a veces no venden cosas que no son tal como la dicen. Porque si esto era un negocio para que los gallegos vendieran el 4G, lo tendrían que haber financiado los gallegos, no nosotros. Porque de hecho después cuando nos tienen que aumentar las tarifas, no la aumentan, a pesar de que nosotros le pagamos el satélite para que ellos hagan el negocio. Digo, es otra forma de pensar las cosas, ¿eh? Esto pasó en el gobierno de Macri, ¿no? No, esto y lo del ARSAT es del gobierno de Cristina. Cristina le pone, financia, el Estado, mejor no Cristina, financia un satélite para que los gallegos hagan el negocio del 4G y que cuando, a ver, y no dicen los gallegos, no, es el precio de mercado y esto y lo otro. Ahora, si el Estado argentino no ponía el ARSAT, ellos no hacían el 4G. Es otra manera de ver las cosas, ¿eh? Para mí, yo no hubiera dicho nada si el ARSAT lo hubiera pagado los gallegos, porque era negocio para ellos. Tampoco diría nada si el gasoducto Néstor Kirchner lo hubieran financiado las petroleras, porque en definitiva ellos necesitaban el gasoducto para vendernos a nosotros y vender al extranjero a precio de mercado nuestro producto sin dejar nada de retención, dicho sea de paso. Muy bien. Pablo González, titular de YPF, criticó el plan de Javier Milei para privatizar justamente la empresa en caso de llegar a la presidencia. El titular de YPF dijo sería regalar el patrimonio de los argentinos. Defendió el titular de YPF el actual modelo con administración público-privada. Tenemos varios proyectos de infraestructura, dice, Vaca Muerta Norte, un oleoducto que va a conectar con el otro oleoducto que va a Chile, y Vaca Muerta Sur, lo que va a generar puestos de trabajo. Dice, hay que seguir con el 51% del Estado y el 49% privado. No sé, para mí tendría que ser estatal totalmente, ¿no es cierto? El 100% estatal tendría que ser. A ver, yo no sé qué es lo que quiere privatizar Milei. Ya fue privatizado. Claro. De hecho, YPF, que dice yacimientos petrolíferos fiscales, lo cual es una contradicción porque termina siendo sociedad anónima. Ya lo privatizó Menem, es privado, cotiza en bolsa. No solamente es privado y cotiza en bolsa, sino que la modificación de la ley de hidrocarburos le prohíbe a la Argentina hacer exploraciones por sí misma a través de empresas estatales, nacionales o provinciales. Es decir, siempre tiene que estar asociada con una empresa privada. No sé qué más quieren hacer. No sé qué más. Esto Milei calculo que lo sabe. Sí. Pero a mí que me vengan a decir que este es el modelo, no, este es el modelo del saqueo también. Y no es muy diferente a lo que propone Milei, porque ya es privado. Y porque, a ver, que me modifiquen la ley de hidrocarburos, que permitan a ENARSA hacer exploraciones por sí sola. De hecho, YPF, para explorar un territorio, tiene que buscar un socio privado, porque no lo puede hacer solo. Nosotros no podemos ir a buscar nuestro gas y nuestro petróleo solos en nuestro territorio. Entonces, que me vengan a vender que ellos son la patria y Milei la antipatria, la verdad que son antipatria los dos. Esto nada tiene que ver con la YPF, que fue modelo en el mundo, que incluso Brasil, muchas empresas que, por ejemplo,
convirtieron a China en la segunda potencia económica mundial, tienen como modelo. Esto es la entrega de Menem, donde están discutiendo si vos tenés el 51% o el 49% o la acción de oro. Porque en definitiva a nosotros nos están vendiendo a precio de mercado. Hay un congelamiento que se dio hasta noviembre, después vamos a ver qué pasa después de noviembre, perdón, hasta diciembre creo. Pero la verdad que hemos hemos subsidiado, hemos pagado, y lo hemos hecho nosotros con nuestros impuestos, hemos pagado infraestructura para que empresas extranjeras dispongan de nuestros recursos. ¿Es entrega lo de Milei? Sí, no le quepa ninguna duda. Ahora, este modelo que ellos llaman alegremente privado estatal, no es privado estatal. Porque acá hay una ley de hidrocarburos que lo puso en su momento Cristina. Esto no hay que olvidarse. Que nos prive a nosotros explorar nuestro propio territorio por los recursos que son nuestros. Digo, estas son cosas, como para que tengamos en cuenta que más allá del tono del discurso, siempre vamos para el mismo lado. Muy bien. El candidato Milei dice que YPF tiene que ser privatizada, lo mismo que Aerolíneas Argentinas. Bueno, acá sigue diciendo el Pablo González, el titular de YPF, nuestra mayor preocupación es lo que puede venir porque estamos escuchando a ciertos candidatos a presidente que hablan de privatizaciones y de situaciones que nos van a perjudicar. Bueno, en realidad lo que vos estás diciendo es que este modelo nos perjudica tanto como y más, si fuera privatizado, por lo menos las inversiones lo tendrían los extranjeros. Pero acá, en la asociación Estado-Privado, sí, el Estado termina siendo el socio bobo que pone la guita y el privado se lleva la ganancia. ¿Viste? Digo, porque no hay que dejarse engañar. Acá no hay dos posturas. No hay dos posturas de fondo diferentes. Acá no. A ver, estos mismos que, y entre ellos estaba Cristina, que ahora hablan de nación, patria y no sé cuánto más, son los que aplaudieron y los que fomentaron la privatización de la YPF estatal. Digo, no hay que olvidarse de eso. Muy bien, Pablo. Vamos a tu columna que se llama Con el BRICS ante la crisis occidental. Si uno tuviera que destacar algo positivo del gobierno de Fernández, es la adhesión al BRICS. Yo en un momento escribí, subinos al BRICS y te perdono todo, porque en definitiva, en la torpeza, en la mediocridad que estábamos sumergidos, uno no podía esperar mucho más, pero por ahí, ¿quién te dice? Siempre está el que le pega un zapatazo a la pelota y la clava en un ángulo, aunque sea de casualidad, y pasó. Fue un poco más trabajado, se alineó los planetas, estaba Lula. Sí. Él tuvo, en eso hay que reconocerlo, tuvo una posición muy interesante, Alberto Fernández, con respecto a Lula. No nos olvidemos que él, en el mejor momento de Fernández, va y lo visita a Lula cuando estaba preso. Claro. Porque le habían puesto un departamento a nombre de Lula, cosa que se descubrió después. Estas cosas hay que recordarlo. Digo, en ese sentido, uno tiene que reconocer que no todo fue malo,
este es un aspecto positivo que no va a pesar ahora, va a pesar en el futuro. Por supuesto, va a pesar en el futuro si hacemos las cosas como tenemos que hacer. Si nos seguimos regalando, acá no hay break que te salve. Pero el mundo, y esto, si quieren, yo los invito a ver los portales extranjeros, los programas económicos extranjeros. El mundo va camino hacia una gran crisis. De hecho, Alemania ya va a llevar 3 trimestres en recesión, la locomotora de Europa. Todo indica que nada va a modificar hasta, por lo menos hasta diciembre. Después de diciembre veremos. Entró en recesión Holanda. Los crecimientos que se dan en Europa es del 0,1, es del 0,0. Por ahí España escapa un poquito por el turismo. Alemania, cuya industria está cayendo, se pensaba que el sector servicios iba a repuntar, tampoco repuntó, y se viene el invierno. Por supuesto, en este análisis no pongo al Reino Unido porque se quedó fuera de la Unión Europea y no le va mejor. Bajó un poco sí la inflación, pero también no entró oficialmente en recesión, pero con crecimiento del 0,1, del 0,2, 0,6 en el mejor de los casos. En el marco de una crisis de todo lo que son las monedas fiduciarias, entre ellas el peso argentino, pasa con el dólar. Si lo vemos desde la perspectiva argentina, donde el peso cae a 100 por hora, no estamos observando la caída a 10 kilómetros por hora del dólar. Sí está pasando en México, incluso en los países vecinos. El aumento de las tasas de interés de la Fed y de prácticamente todos los bancos occidentales, encareciendo el dinero, encareciendo el crédito, claramente lo que es el mundo occidental marcha una recesión. Esto que decía Milei de salir del BRICS, ¿a quién le vamos a vender los granos? ¿A quién le vamos a vender la carne? De hecho, más allá de que Rusia y la Unión Europea no lograron el acuerdo de los granos, ya Polonia y Hungría había dicho que el grano ucraniano por ahí no pasaba. ¿Por qué? Porque le abarataba la producción. Pasaron un invierno horrible los productores europeos y no quieren saber más nada con el grano ucraniano, que es más barato. ¿Por qué? Porque tiene menos restricciones. El productor europeo no puede usar ciertos productos, ciertos agroquímicos, lo que encarece su producción. Y el grano ucraniano, que utiliza todo lo que los otros tienen prohibido, es mucho más barato, que de hecho ese acuerdo de los granos era para beneficiar o parar la hambruna en África. Resulta de que de esos granos fue nada más que el 2% África. La gran mayoría se lo llevó a Europa, entre ellos España, por ejemplo. Así que el cuento de los africanos no es así. De hecho, es Rusia la que le vende a los africanos. Incluso te hizo una donación. Entonces, a ver, mandaron a Ucrania una guerra. Que hoy lo decía un amigo, porque están discutiendo en España por un beso. Que si el otro, no sé
con el presidente de lo que sería la AFA en España. España, junto con la Unión Europea, mandaron a 400.000 ucranianos al muere. 400.000 ucranianos mataron. Están preocupados por un beso. Y ni siquiera le acepta la producción de grano. ¿No van a aceptar a nosotros la producción de nuestros granos? Porque son economías restrictivas, son aranceladas, no permiten el ingreso de producción por afuera de la Unión Europea, salvo algunos casos y con cuotas limitadas. Entonces, salirnos del BRICS, no, francamente, es comernos los porotos de soja nosotros. Por otro lado, el BRICS tiene el problema, pero el problema al revés. Esto no significa que China, Rusia, los integrantes del BRICS no van a sufrir la crisis que sufre Europa, que va a sufrir Estados Unidos con la recesión. Jerome Powell ya avisó que van a haber otra vez aumento de tasa de interés. Para eso eliminaron el techo de deuda en Estados Unidos. Con esto, ¿qué le estoy diciendo? Le están dando la maquinita. Están fabricando. Cuando hablo de moneda fiduciaria, estamos hablando de moneda sin respaldo, de confianza, hasta que la confianza se termine. Le están dando la maquinita. Maquinita. Así están sosteniendo la economía norteamericana y encareciéndola por otro lado, comprándose así los bonos que ellos emiten. Esto en algún momento va a terminar mal. Esa crisis que se produce en Occidente también va a afectar a Oriente. De hecho, China va al revés. Tiene varios bancos estatales, no uno, y estatales, no semiestatales, estatales, que están bajando la tasa de interés, abaratando el crédito, porque quiere que los chinos consuman. El chino, por una cuestión cultural, es mucho menos consumidor que nosotros. Una cuestión cultural, no precisa mucho. Vos lo ves acá, viste, los tipos con una choma, un short y un par de ojotas, los tipos son felices. No precisan más. Tienen su auto, su casa, todo eso, pero no. ¿Cuántas casas van a tener? ¿Cuántos autos van a tener? Entonces están buscando aumentar el consumo en China, en África. ¿Por qué? Porque se está empobreciendo Europa. Esto hace que nos coloque en otra situación. Digamos, vos fíjate, si nosotros seguíamos manteniendo una relación, y no digo que hay que cortar relaciones comerciales con nadie, pero si manteníamos solo con Europa, Estados Unidos, como quiere Milei, como quiere Patricia Bullrich, nos quedábamos, nos subíamos al tren fantasma. Sí. Porque en vez de subirnos cuando estaban bien, nos subimos cuando estaban mal. Eso no significa que el BRICS te va a salvar de todo, porque ellos también lo van a sufrir. ¿Por qué? Porque China, el gran proveedor de Europa, es China. Y si Europa retrae su consumo, eso lo obliga a los chinos a hacer que los chinos consuman más para cubrir el excedente, porque te queda con un montón de producción que no puede vender. En este sentido, hay que decir, nadie va a escapar de la ola. Lo que pasa es que te maneja distinto. Una cosa es cuando vos encima te subís a un barco que se hunde. Encima, los que están arriba del barco te tratan de sudaca. Vos tenés un problema doble ahí. Porque encima vos vas a tener que poner la diferencia. No creo que haya existido un momento más oportuno para entrar a los BRICS. La crisis, cuando se instale, explote,
va a pegar para todo lado y nos va a seguir afectando a nosotros. Esto es claro, no hay que engañarse, pero también es claro que ahora tenemos otra alternativa, otra tabla de apoyo. Estamos con la otra mitad del mundo, donde la otra mitad del mundo va a seguir comiendo, va a seguir vistiéndose, va a seguir consumiendo las cosas que nosotros producimos. Millones y millones de habitantes, Pablo. Estamos hablando de la mitad del mundo. Claro. La mitad del mundo está del otro lado. La otra mitad del mundo es la que llega a la Luna, la que va a Marte, la que representan 9 de las 10 principales economías del mundo. Digo, no es que se la van a llevar gratis, porque si vos tenés un consumidor que se empobreció, como el caso de Europa, que se empobreció porque quiso hacerlo así. Si no, no hubiera entrado en las sanciones con Rusia. Salió perdiendo Europa, porque tenía combustible barato y abundante, y pasó a tener escaso y caro. Pero bueno, son decisiones de ellos. Entonces, ese empobrecimiento sumado a las crisis de las monedas fiduciarias, tenemos una tabla al lado donde están las economías más fuertes, donde las monedas no son fiduciarias, las monedas son con respaldo de oro, y tenemos otro camino para desarrollar. Digo, esto, y me gusta recalcarlo, no sé si me pasé de tiempo, pero no. Es importante porque esto, viste, no veo que se explique bien, no veo que se hable, no había convicción para esto. Se dio gracias a Lula, pero es importante valorizar esto, que ante la crisis que estamos viendo en todo lo que es Europa, en todo lo que es Estados Unidos, que por ahí se ve reflejado en los números que ya se están hablando de esta inflación, y de deudas ya inmanejables, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea. A ver, le prestaron 57.000 millones de dólares a Macri. ¿Cómo querés que les vaya? Vos, a ver, convengamos en esto. Le terminaron prestando 45.000 millones a un país que no era incapaz de pagarle como nosotros. Eso también explica la crisis europea. Porque claro, la burocracia política europea y norteamericana manejan los fondos públicos como si fueran de ellos. Si fueran de ellos no se la hubieran dado a Macri. No. Pero como no eran de ellos, a ver, si vos le prestás a un tipo para que salve las elecciones 57.000 millones de dólares, es lógico que tus criterios económicos están un poco distorsionados. Y eso también explica por qué razón un sistema funciona y otros no. Se dio en Estados Unidos con el tema de los bancos regionales. Salió el Estado norteamericano a salvar los bancos. El ejemplo es, por ejemplo, Evergrande en China, que es un gigante de la industria inmobiliaria. El gobierno de China dijo que no lo iba a salvar. Son 80.000 millones de dólares. El gobierno de China no lo va a salvar. Va sí a auxiliar a los trabajadores, va a auxiliar a los algunos inversores, pero el que quebró. Sí. Y marca una actitud distinta, porque es una cuestión ética. Porque vamos a la quiebra y socializamos las pérdidas, y después cuando la estás ganando la meritocracia, pero cuando perdés la deuda que la paguen todo, eso lo vimos en su momento con Domingo Cavallo, cuando nacionalizó la deuda externa.
la deuda de Macri, de María Fortabá, que de golpe, un día de porrazo, pasó a ser deuda nuestra, la deuda que era de ellos. Y esto es también, el ejemplo más claro es el préstamo a Macri. Y eso también lo estamos pagando nosotros. Lo estamos pagando nosotros, y lo están pagando los contribuyentes norteamericanos, europeos, porque a Macri le dieron 45.000 millones de dólares, que sabían que no lo iba a poder pagar. Y como le dieron a Macri eso, como le dieron a las bancas regionales en Estados Unidos, así es como se manejan con la guita. A diferencia del mundo BRICS, donde el respaldo es por oro y donde el que quiebra, quiebra. Y se acabó. Esto marca la diferencia. Es un momento oportuno para estar en el BRICS. No para decir que de esto salimos secos, pero no más estropeados de lo que estamos, lo cual es bastante importante. Muy bien, nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene de 9 a 10 horas por FM Graffiti 87.9 y el viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando a los ratones paranoicos. Saludos para todos.